Graciela Escoto, gracias a Dios. Disculpen que se salió totalmente y no pudimos. Pero, Ever, ¿cómo estás? Judy, estábamos hablando de algo importante. Hablé del presidente, que leo del presidente, que oro por el presidente y insto a toda mi iglesia a orar por el presidente. Siempre oré por Obama, siempre oré por Clinton, siempre oré por todos los presidentes que el Señor nos ha dado, porque es un mandato bíblico. O sea, la Biblia dice que oremos por nuestros gobernantes y por eso lo hago realmente. Estamos hablando de algo que es para mí importante y se refiere al andar como Él anduvo. Y primera cosa que pregunté ¿es posible andar como Él anduvo? Y comenzamos a decir varias cosas en cuanto a esto, que es necesario, hoy día es necesario entender la intención de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que nosotros generalmente lo hacemos a nivel individual y decimos que el Señor Jesucristo murió para que usted no vaya al infierno y punto. Pero eso no explica hoy día como creyente qué debo hacer. Y para mí es importante que usted lo entienda, porque yo pienso que el Señor Jesucristo murió para que haya más hijos de Dios, porque Él es hijo de Dios, Él se hizo hombre, se hizo hijo de Dios y haya más hijos de Dios. Por eso Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les aconsejo a los pastores que enseñen a su congregación que son hijos de Dios y por eso deben honrar a su Padre. Segundo, dice que cuando Él murió en la cruz y nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, nos convertimos en sal y luz del mundo. O sea, no depende de un presidente, no depende de la ONU ni de gobiernos, sino depende de la misma iglesia, si entendido, si es sal y luz de este mundo. No solamente eso, sino con su muerte, el derramamiento de su sangre, nosotros nos convertimos en embajadores de Cristo. Somos nuevas criaturas, somos creados nuevos, somos hechuras suyas y Dios pone buenas obras. Yo pienso que la intención de nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz era para que nosotros al creer seamos pequeños Cristos y podemos llevar a Dios a todas partes. En todas partes que nos presentemos, entraba Dios, en todas partes que nos presentamos, iba Dios. Entonces lo hemos convertido en algo que solamente es ir a una iglesia, vernos las caras y que una persona predica y es el único tal vez que tiene la palabra o algo por el estilo. Pero lo importante no es tanto lo que pasa en la iglesia, sino lo que pasa fuera de la iglesia. En la época de Pablo, de Pedro, de todo, en primer lugar no había templos, no hubo hasta el año 323. Pero lo importante no es tanto discutir sobre templos, si es bueno templos, si es bueno encerrarnos en 4 paredes, si eso es lindo, si eso es hermoso. Tal vez para un grupo es hermoso y muestra poder de una persona o algo por el estilo. Pero lo más importante es el resto del mundo. El resto del mundo cada día está bajo el maligno y los únicos que tienen la solución contra el maligno son los hijos de Dios. Y por eso es importante entender. Pero para poder ser un hijo de Dios, ser un embajador de Cristo, un embajador de Dios, para poder ser sal y luz del mundo, tenemos necesidad de algo, de andar como Él anduvo. Andar como Él anduvo. Y por eso para mí es importante tocar ese tema siempre, para que usted lo pueda entender y usted haga su propia decisión, porque esto no es decisión de grupo, esto no es decisión de una denominación, sino es decisión individual, decisión personal. Yo deseo andar como Él anduvo, yo creo en este versículo que dice, el que permanece en Él debe andar como Él anduvo, o tal vez la pregunta más importante es, ¿yo permanezco en Él? ¿O realmente no permanezco en una religión, permanezco en una asociación, permanezco en algo que me han dado ciertas reglas para ir, salir y venir? Pero ¿cómo es mi relación con Dios? ¿Realmente ando como Él anduvo? ¿Realmente estoy llevando a Dios a todas partes? Ahora, la pregunta más importante para todo esto, yo creo, es Jesucristo. Escuchen esta pregunta ya. Jesucristo esperaba que nosotros anduviéramos como Él anduvo, o era un imposible, porque la verdad para la mayoría de personas, aunque no lo dicen claramente, específicamente, es imposible andar como Cristo anduvo.
¿no? Siempre hay la justificación del pecado, que uno es imperfecto, que uno va a fallar, que uno puede caer y puede recuperarse y puede ser. Estamos solamente tratando de andar en la justificación de nuestras falacias, de nuestras caídas, de nuestras debilidades, en lugar de ir en la otra dirección y caminar hacia la perfección para poder andar como Él anduvo. Ahora, el Señor Jesucristo esperaba que usted pudiera andar como Él anduvo. Sí, esperaba. Es más, es la única solución, no solamente para usted, sino para el mundo, andar como usted anduvo. Ahora, si usted comienza a cambiar eso y se entretiene en no andar como Él anduvo, sino ir a una religión y reunirse periódicamente, mientras durante todo ese periodo que no va a esa reunión, no anda como Él anduvo, y ni siquiera cuando está en la reunión está andando como Él anduvo. O sea, por eso es tan importante entender lo que significa andar como Él anduvo. Ahora, ¿cómo lo podemos entender esto de andar como Él anduvo? Escuchando a Jesús. Si Jesús creía que nosotros podíamos andar como Él anduvo, Él tenía que haber dado indicaciones y lo que esperaba de nosotros. Ahora, lo que es difícil de entender y lo que es difícil de ponerlo en práctica, porque se requiere creerle a Dios. No se requiere solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. Y que es posible que usted pueda ser edificado en la obra que empezó el Señor, terminarla. Es posible que usted pueda ser cambiado de gloria en gloria a su imagen. Es posible que Dios haga de usted en sus manos un diamante. Y eso es creerle a Dios. Creerle a Dios. ¿Qué es lo primero que tengo que creerle? Miren, en el mundo, si se dan cuenta ustedes por los mismos debates, se dan cuenta por lo mismo de CNN, de Fox y de todas estas cosas que suceden, lo que uno quiere es poder. En el mundo se requiere poder. Y por eso a veces no podemos entender lo que es la iglesia, porque lo mismo lo hemos traspasado a la iglesia. La iglesia es un dominio, la iglesia es un control, la iglesia es un poder y a veces no lo podemos entender, porque el principio para poder andar como Él anduvo es la humildad. Lo primero que pidió el Señor, lo primero que le mostró a sus apóstoles es ser humilde. Si uno es humilde, el resto lo puede entender. Pero Dios no tiene nada que ver con la soberbia. Dios no tiene nada que ver con la altura, con el dominio, con el dictador, con el que quiere ponerse sobre todas las cosas, con el que se autotitula profeta o se autotitula apóstol. No tiene nada, o se autotitula escogido, ungido, no tiene nada que ver. Porque el primer lugar, la primera característica que pidió el Señor es humildad. Y eso lo demostró él mismo cuando dijo bien claro. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis? ¿Entendés? O sea, ¿entienden? ¿Sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor. Vosotros me llamáis maestro y Señor. Pero escuchen esto, y decís bien, porque lo soy. O sea, no es que era menos, sino era maestro y Señor, pero tenía algo que se llamaba humildad. Y esa humildad lo llevó a hacer lo que nomás hacen los que están en menores posiciones. Y Él lavó los pies. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, escuchen esto, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Ponte a pensar en las iglesias que nosotros creamos, en las religiones que nosotros creamos, cuando el que tú le sirves te va a servir. Y cuando el que sirve está dispuesto a servir. Es bien importante entender eso, porque si no hay humildad, entonces no hay el resto. No puede haber entendimiento, porque Dios claramente, la palabra lo expresa, no tiene nada con la soberbia. No tiene comunión, no puede hablar con el soberbio, porque después de la soberbia viene la caída. Y eso es lo que pasa generalmente. Pero si usted puede entender ahora, lo primero es humildad. ¿Sabes qué? Guarda un perfil bajo. Quédate clamando al Señor, viendo al Señor. No trates de controlar ni crear
ministerios en que tú figuras, en que tú eres algo grande, en que tú eres lo máximo, porque sabes que eso no es humildad. Y una vez que comienzas tú a resaltarte a ti mismo, una vez que tú comienzas a diseñar todo para no resaltar a Dios, sino para resaltarte a ti y para que tú seas visto como el mejor predicador, para que tú seas visto como, qué sé yo, el mejor maestro. Cuando tú diseñas todo eso así, simplemente el Señor no te habla más. Y el resto va a ser invención tuya. Eso de que ya viene, que no viene, va a ser invención tuya. Vas a crear sermones que solamente tú mismo te los crees, pero al final no termina. Cada día sale en las noticias una persona que era un gran siervo encontrado en miles de, qué sé yo, de escándalos y orgías y cosas tan terribles. Cada día. Porque ¿sabes qué? Se han olvidado de algo. El Señor Jesucristo no solamente vino a darnos vida eterna, sino vino a que nosotros trabajemos hoy día y seamos como Él y andemos como Él. Pero la primera característica, lo primero que tú tienes que cumplir es humildad. Humildad, hermano, no es hablar fuerte. Humildad no significa que tienes que callarte y hacer como los humanistas, ay, pobrecito, pobrecito. No, puedes hablar asertivamente y puedes decir la verdad. El ejemplo es el Señor Jesús, Juan capítulo 2, cuando vieron que estaban mal en el templo, agarró un látigo, hizo un látigo y sacó a todo el mundo realmente. El Señor Jesucristo se enojó de ver la injusticia realmente. Capítulo 23 de Mateo, usted puede ver, es algo muy directo y muy fuerte a los sepulcros blanqueados, a aquellos que se visten de religiosidad, pero dentro realmente no tienen nada de Dios. Por eso es tan importante que imponen cargas, pero ni ellos mismos la pueden cargar. Por eso es importante, el primer paso es humildad. El deseo de servir a los demás. El deseo de saber que tú estás preparando personas para que sean como tú o más que tú, pero nunca menos que tú. Por eso es tan importante entender este primer paso, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Lo primero que pidió el Señor que hiciéramos es servir a los demás. Es no pensar tanto en nosotros, sino servir a los demás. Muchas veces la religión nos ha concentrado en nosotros. Queremos la sanidad, queremos los dones, queremos aprender más, pero nos hemos olvidado. Señor, dale dones. Señor, dale salud. Señor, por favor, dale más sabiduría. Por eso es tan importante ver lo que es servir a los demás, ¿no? Niégate a ti mismo, toma tu cruz. Humildad es niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Ese es el principio, que hay el mismo sentir del Señor Jesús, que siendo Dios se hizo hombre, el mismo sentir, lo mismo debemos sentir. Sin esto, humildad, el resto ya no tiene nada que hacer. Si no hay humildad, el resto que voy a decir ya no lo puedes entender. Es como está bloqueado, no lo puedes entender. Porque dentro de esta humildad, uno siempre trata, o falta de humildad, uno siempre trata de poner categorías. Y se pone categorías, el ungido, el Señor, el esto, y comienzan a poner santo, santísimo, se comienzan a poner categorías y no sabemos que todos debemos ser uno solo. Y en eso uno solo, ser humildes realmente. Porque la segunda cosa que esperó el Señor, y es bien importante, es que usted reflejara a Dios. ¿Cómo Jesucristo reflejó a Dios? Hay un diálogo muy importante en Juan capítulo 14, del verso 8 al 14, y dice, es con Felipe. Dice así, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Miren lo que dice, mire lo que asevera el Señor, lo que afirma el Señor. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Pues le está preguntando que le muestre al Padre.
Y el Señor le responde, mira, tú ya deberías haber visto al Padre en mí, porque hace tiempo que estoy contigo y no me has conocido, Felipe. Qué importante. Y el que me ha visto a mí, escucha lo que dice, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Muéstranos al Padre. ¿Tú te puedes pensar que un cristiano puede decir esas palabras? Tú te podrías imaginar que un cristiano puede ser, suponte que tu vecino venga y te pregunte así. Te pregunte a ti, Pedro, o cómo te llames, o Manuel, cómo te llames, o Yuri, o cómo te llames. O le pregunta y dice, mira, por favor, Pedro, muéstranos al Padre y nos basta. Y tú, Pedro, le dices, tanto tiempo que estoy contigo y no me has conocido. ¿Tú crees que un cristiano puede decir eso? Claro, podemos decir que Jesús lo puede decir en una teoría, algo así, pero la razón que Jesús murió en la cruz es para que tú pudieras hacer lo mismo. Y poder decirle al vecino, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, pues, muéstranos al Padre? Y entonces le dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La pregunta es para ti directamente. Porque si no, no le crees a Dios o no puedes entender esto porque tal vez no has llegado todavía a la humildad. Y no puedes entender esto porque simplemente es una pregunta directa. Dime, Douglas, dime, Pedro, dime el que está ahí. ¿Tú crees que el Padre está en ti? ¿No crees que yo soy en el Padre? O sea, ¿no crees que tú eres en el Padre y el Padre en ti? Y entonces continúa el Señor y dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, es el Padre. ¿Por qué? ¿Por qué el Padre habla? Está hablando el Señor Jesús. Y dice, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre que mora en mí. Todo el secreto para mostrar el Padre es que tú le creas a Dios que Él mora en ti. Pero la mayoría de cristianos ni piensa que Dios mora en ellos. Y si piensa es algo así como muy lejano de lo que pienso. Pero es algo real. Eso quiere decir, si el Padre mora en ti, donde tú vayas, llevas al Padre. Y le puedes decir a tu vecino, tanto tiempo que eres mi vecino y no has visto al Padre en mí. Ahora, ¿por qué el vecino no puede ver en ti al Padre? Porque tal vez no has aprendido la primera parte, que es humildad. Ahora, ¿cómo es que Jesús reclamaba eso? Y dijo bien claro, ¿ya? Bien claro, porque ahí ya vas a poder entender el contexto. Dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, si no me crees eso, o sea, por palabras, lo que te estoy diciendo, creedme por las mismas obras. Mira lo que yo hago, mira lo que yo soy, mira cómo me comporto, mira lo que Dios ha hecho en mí. Creedme por las mismas obras. Y ahí ya nos define a nosotros. Y ahí pasa a la definición y vas a entender por qué digo que tú tienes que mostrar al Padre donde vayas. Y eso es lo que falta en la iglesia. Porque al enseñarte nomás que Jesús te sirve para rescatarte del infierno y después de que tú mueras, y no sirve hoy día, o no tienes que hacer nada hoy día, entonces va a haber un gran problema. Porque te lo enseño inconscientemente. Va a haber un gran problema. Tú nunca vas a poder mostrar al Padre, porque tú no le crees a Dios que el Padre está en ti. Y por eso dice bien claro, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Está hablando, créeme por las mismas obras, créeme que el Padre está en mí. Entonces Él dice que las mismas obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores. Porque yo voy al Padre y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Enseñar esto es algo bien profundo, que no se puede entender cuando hay soberbia, solamente cuando hay humildad. Solamente cuando estás dispuesto a servir, solamente cuando estás dispuesto a negarte. No cuando has entrado a un círculo donde quieres ascender y ascender y ascender. Y lo que buscas es lo que busca siempre el mundo, que es poder, que es dinero. Y por eso es tan importante entender la razón que tú estás acá
es mostrar al Padre. Por eso es necesario que debes andar como Él anduvo. Ahora, ¿es posible andar como Él anduvo? Sí es posible, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y el que en mí cree, las obras que yo hago, significa el que en mí cree, andará como yo anduve. Más claro, como siempre digo, no canto un gallo. Él las hará también. Y aún mayores porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. O sea, hay una combinación, hacer las obras y estar en oración. Porque hay cosas que no van a cambiar. Hay cosas que son difíciles en esta vida. Sobre todo en este mundo que está bajo el maligno. Y tiene, pero ramas en todas partes este maligno. Y sabes, tu humildad, el ser tranquilo, el ser humilde en tu iglesia, el ser humilde en tu casa, el ser humilde en todas partes que tú vayas, el no reclamar poder, sino esperar en el Señor y creerle a Dios que realmente Él mora en ti. Es bien importante. Ahora, es bien importante entender eso, porque una de las cosas que nos pedía el Señor es que tengamos conciencia de que Él mora en nosotros. Pero es difícil a veces tener conciencia que Él mora en nosotros. Ahora, ¿por qué es difícil tener conciencia que Él mora en nosotros y que Él puede hacer grandemente eso? Por nuestro divorcio con la palabra. Nos hemos acostumbrado como niñitos a comer papilla. Siempre esperamos ir a una iglesia y que alguien nos hable un mensaje muy lindo como que nos da la papilla, ya todo disuelto, no tengo que meterme ni con Génesis, ni con Deuteronomio, ni con números, ni con Levítico, ni Éxodo, no tengo que entender a Amós y menos a Jeremías y Lamentaciones, ¿qué me va a decir a mí? No tengo que entender, siempre dependo de un mensaje cada domingo o una enseñanza, un estudio bíblico cada célula o cada miércoles. Y por eso no me acostumbro a tener una relación con la palabra de Dios y guardarla y amarla. Porque lo que te va a dar conciencia de la presencia de Dios es directamente proporcional a cuánto amas la palabra de Dios. Cuánto tiempo pasas con la palabra de Dios. Cuánto importante en tu vida es la palabra de Dios. Yo sé que es difícil competir con Facebook, yo sé que es difícil competir con Instagram y todo, y es difícil y tener la Biblia ahí al costado donde la ves como una especie de sacrificio porque perteneces a una religión de sacrificio. Tienes que negarte un domingo, levantarte temprano un domingo para ir a una iglesia. Tienes que dejar de ver la telenovela para ir un miércoles o un jueves. Por eso tú conceptualizas qué es sacrificio. ¿Y qué sacrificio voy a sacar yo de leer la palabra de Dios? Porque no le separo un tiempo. No estudio la palabra de Dios como estudio casi todas las redes sociales. Pero cuando comienzas a tener gusto en la palabra de Dios, cuando es tu delicia, miren, algo pasa. Dice la Biblia, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá. No me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos, su palabra, y los guarda, ese es el que me ama. En primer lugar, tengo que amar al Señor. ¿Cómo amo al Señor? No es con canciones, no es con aleluya, te amo, Señor, y decirle te amo, te adoro, o una pequeña oración. No, es amando su palabra. Es teniendo la delicia en su palabra. Es leyendo su palabra, preguntando su palabra. Tienes que tener un discípulo ahora o un hermano que te pueda ayudar y le preguntas lo que no entiendes. Pero cada vez que entiendes la palabra de Dios, es como que se te abriera el corazón porque es una espada más filuda, o sea, más cortante que una espada de dos filos. Y entras a lo profundo de tu corazón. Y cuando entras hasta lo profundo de tu corazón, hace algo. Toca tu cerebro y toca la conciencia de la presencia de Dios. Porque Él mismo lo dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Respondió Jesús y le dijo, cuando Judas entra con una pregunta, dice, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. O sea, tanto la leo, tanto la medito, que está guardada en mi corazón. Y mi Padre le amará. Y escuchen esto ya. Y vendremos a Él
y haremos morada en él. Otra vez, y vendremos a él y haremos morada en él. Por eso murió el Señor Jesucristo. No solamente para que no vayas a un infierno y para que vayas al cielo. El Señor Jesucristo murió para que hoy día entendieras que Él va a ser morada en ti. ¿Y por qué va a ser morada en ti? Porque queremos que todo el mundo, que vayas por todo el mundo, me seas testigo. Primero en Jerusalén, Judea, y hasta en Samaria, hasta el último en la tierra. Quiero que me seas, o sea, tú vas a llevar a Dios a todas partes, vas a llevar a Dios al hospital, vas a llevar a Dios a todas partes, porque yo moro en ti, tú eres templo del Espíritu Santo. Y ese énfasis es malo, ese énfasis va contra las iglesias de hoy día, tal vez un poco en el sentido que la enseñanza no es tan fuerte como debería ser, como fue la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque lo que quería que entendieras más el Señor Jesucristo es que yo voy a morir en la cruz para que en ti more el Espíritu Santo, para que en ti moremos yo y mi Padre, y tú lleves a todo el mundo la presencia de Dios. Cuando vas a un ICU, cuando vas a un cuidados intensivos, no es que estás entrando tú, no, está entrando Dios en ti. Cuando desarrollas esa conciencia de la presencia de Dios, vas a ver cómo, aunque van a aumentar tal vez las tentaciones, van a disminuir las caídas o simplemente no haber caídas, porque sabes que al lado tuyo está el Señor. Y como está el Señor al lado tuyo, vas a tener la fuerza para resistir cualquier tentación. Pero lamentablemente este principio nos enseña mucho. ¿Por qué? Porque queremos siempre reunirnos en un edificio. Entonces, si yo te enseño que estás en todas partes con Dios, ¿para qué tienes la finalidad de reunirte en un edificio? Cuando reunirte en el edificio es lo más bello, porque ves a los hermanos, porque ves a todos, porque te sientes feliz, pero es todos los que han entendido realmente, el que me ama a mí, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Le digo con toda honestidad, yo no veo la hora de abrir el templo, pero siempre guardamos precauciones. A mí me preocupa mucho que a veces las personas confunden valentía con ignorancia, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, no hay que retar mucho. Uno de los problemas que tenía nuestro presidente era el retar algo que no conocía y ahora está enfermo. Por eso es tan importante, ¿sabes qué? La ignorancia es atrevida. Y no crean que estoy hablando mal de los pastores que se reúnen y todo, pero tengan cuidado de confundir ignorancia con fe. No se tiren de los cerros esperando que los ángeles lo van a recoger, porque al final van a hacer daños a los otros. Tal vez usted no caiga o tal vez usted caiga, pero puede hacerle daño a otros. Tenga mucho cuidado en eso. Piense más en lo demás. En pocas palabras, haga caso al primer paso que puse. Sé humilde. La humildad lo va a ayudar enormemente a usted. Ese amar su palabra lo va a ayudar enormemente. Y hacer las obras, que es misericordia. La obra que es servir a los demás. Pensar a los demás hará que los demás vean a Dios en usted. Porque Jesucristo no pensó en él. Y debemos tener el mismo sentido. Y dio su vida por los demás. Usted también debe dar su vida por los demás. Permanecer en Él es la otra cosa que nos pidió. ¿Qué significa permanecer en Él? Estar constantemente en comunión con Él. Saber lo que el Señor dijo cuando dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Y dice que nos pongamos el yugo. El yugo es algo que uno se pone con otro. O sea, un animal se ponía con otro animal, o sea, un buey, para poder arar. Es algo en que los dos siempre están unidos, siempre permanecen. No es que me pongo el yugo cada domingo o cada miércoles para poder ejercer mi rol religioso. No, es todos los días yo estoy con el Señor y espero en el Señor. El verdadero descanso del Señor es que tú siempre estás con Él. Tú no haces las cosas solo, tú no trabajas solo. Y cualquier trabajo que sea médico, sea arquitecto, ingeniero, todo lo haces con Dios. A veces separamos eso, que vivimos una vida civil y una vida religiosa.
Y no es así. Dios siempre está contigo, nunca deja de estar contigo. Construyes paredes o levantas los muros de Jerusalén, Dios está contigo. Repartes todo lo que Dios te ha dado para almacenar y ahorras y todo como José, Dios está contigo. Y es muy importante, liberas el pueblo, Dios está contigo. Haces tiendas como Pablo, Dios está contigo. Siempre Dios está contigo. No tienes dos vidas, una en la iglesia y otra fuera de las cuatro paredes de la iglesia. Siempre Dios está contigo. Y eso significa permanecer en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es bien importante y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Señor. Permanecer en mí y yo en vosotros. Ahora, ¿cuál es la característica que lo estás haciendo bien? Que eres consciente que estás todos los días con el Señor. Y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Es más, mira, de un pámpano, por más que se esfuerce, por más que lo quiera hacer, no puede llevar fruto. Tú por más que te esfuerces, por más que quieras componer canciones, hacer cosas, moverte para acá, no vas a poder llevar fruto. Vas a poder llevar fruto porque permaneces en él. Y porque Él pone el querer como el hacer. El secreto es permanecer en Él. El secreto es también creerle eso. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El secreto es también creerle que tengo la mente de Cristo. Tengo la creatividad que Él me ha dado y haré las cosas que Él me ha puesto. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Porque esa es una característica. Enséñame tus frutos. Es como decía Santiago, enséñame tus frutos, muéstrame tu fe y te enseño mis frutos. Es bien importante. Y sin frutos no hay fe, en pocas palabras. Y dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si permanecéis en mí y mis palabras, otra vez, permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo sabes que eres discípulo del Señor Jesús? Si llevas mucho fruto. Ahí no está hablando nada de asistencia, no está hablando nada de rituales, está hablando de una vida continua, de lunes hasta lunes, de lunes a lunes, todos los meses, todos los días, llevando el fruto del Señor. Y el fruto del Señor son los frutos que Dios nos ha dado a través de su amor. Los frutos del amor, los frutos del Espíritu Santo. Por eso es tan importante entender. Y eso es lo que ven las personas. La otra cosa que nos pide Él ahora es, tienes que pasar un tiempo escuchando. Tienes que pasar un tiempo escuchando, hacerte un tiempo, separarte y comenzar a aprender del Espíritu Santo. En pocas palabras, tienes que ser guiado por el Espíritu Santo. Tú tienes constantemente de ser enseñado en verdad. ¿Por qué es necesario ser enseñado en verdad? ¿Sabes por qué? Porque estás en un mundo que está gobernado por el maligno y todo es mentira. Todo lo que escuchas generalmente, mira, de casi todos los WhatsApp que recibo de diferentes personas, casi todo lo que me informan es mentira. Otras cosas que me dicen, ahora han dicho que el presidente Trump ha fingido esta enfermedad. Ahora dicen que el presidente Trump está haciendo teatro, está haciendo algo, pero no está enfermo. Cada cosa que te van mandando realmente es mentira tras mentira tras mentira. Ahora, ¿cómo puedo saber yo? Necesito que alguien me enseñe la verdad. Y por eso es bien importante, porque la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahora, ¿quién me puede enseñar la verdad? El Señor dijo que nosotros cuando creemos somos sellados con el Espíritu Santo. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo puede morar en nosotros y no en el mundo porque el mundo no lo conoce. Pero dice, cuando venga el Espíritu, está en Juan 16, 13, 15, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Otra vez, ¿no? Por eso es importante ser guiado por el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Miren, hay veces que hay fanáticos de Trump y hay fanáticos de Biden, ¿no? Y el fanatismo de Trump les ciega
y comienzan a publicar cosas que no son verdad en el mismo Facebook, y cuando son mismos cristianos comienzan a hablar mentiras. ¿Por qué? Porque ellos no lo está guiando el Espíritu Santo, lo está guiando Trump, tal vez, o su fanatismo por Trump. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. ¿Cómo sé que es el Espíritu Santo el que está hablando realmente? Porque glorifica a Jesús. No glorifica a ningún hombre. No glorifica a ningún profeta, a ningún ungido, a ningún autollamado apóstol, ni nada por el estilo. No busca a un ser humano, sino busca al Rey de Reyes. Busca al Rey vivo, busca a nuestro Padre. Y es bien importante, y en todas las enseñanzas debemos reflejar, por favor, no me busque a mí, busque a Dios. Y eso es lo importante. Usted no necesita nada de mí. Necesita, 1 Juan capítulo 2, 27, no necesita que nadie le enseñe, porque la unción que permanece en ustedes, el mismo Espíritu Santo, les enseñará y los guiará a toda verdad. ¿Qué es lo que trata de decir ahora el Señor Jesús? Él me glorificará. O sea, ponte a pensar, cada vez que alguien te invite y mira a escuchar a este profeta, ni lo escuches. Pero cuando te dice, te voy a guiar y te voy a enseñar a que conozcas al Rey de Reyes, al Señor Jesús, escúchalo. Porque Él dice, Él me glorificará. Entonces esta persona está guiada por el Espíritu Santo. Él me glorificará porque tomará de lo mío, tomará de Dios y os lo hará saber. Y eso tienes que dedicarle tiempo. Tienes que retirarte a solas con el Señor y escuchar lo que Él tiene para ti. Cada mensaje que comienzo a hacer o comienzo a escribir, paso por ese proceso. Me voy donde el Señor y le digo, Señor, por favor, dime claramente, Padre Santo. Dime claramente si lo que estoy escribiendo es tuyo o no. Házmelo saber, pon el querer como el hacer. Escudriñame, Señor. Y ve si hay algo que no está bien, algo que sea perdición, y quítalo, Señor. Y espero en Él. Es un proceso y espero en Él. Y el Espíritu Santo, en silencio, como les dije, la disciplina de guardar silencio, va poniendo las palabras, va poniendo los versículos, va poniendo cada cosa en tu corazón que es necesario que tú se lo des a los demás. Pero no van a guiar a ti, Douglas, van a guiar al Padre. Van a guiar directamente al Señor. Y por eso es importante que enseñes eso siempre. Es a tener comunión con Dios, no a tener comunión contigo. No a que vayan a tu iglesia, sino que vayan a la presencia de Dios. Por eso es tan importante entender eso. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Dios quiera que haya entendido esta parte, porque es una parte en que usted debe dedicarle bastante tiempo al Señor. Y por último, el Señor sabía que nosotros no somos del mundo, que cuando íbamos a aceptar a Él, cuando nosotros íbamos a ser sellados con el Espíritu Santo, íbamos a ser templo de Dios, porque el mundo no puede recibir el Espíritu Santo, no íbamos a ser de este mundo. No es que íbamos a ser marcianos, pero no íbamos a ser de este mundo. Yo les he dado tu palabra, está orando al Padre, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Si ustedes me preguntan, yo soy del mundo, no soy del mundo. Por eso, hermano, soy independiente. En pocas palabras, no participo ni para un partido ni para otro partido. Te digo con toda honestidad, eso no me nubla el juicio y no me dice que voy a apoyar al partido que, por supuesto, no mata niños en el vientre de la madre. Y para mí es una de las cosas más importantes cuando yo voy a votar, porque yo siempre voto, pero no me voy a cegar ni me voy a fanatizar para un lado ni fanatizar para otro lado. Por eso para mí es importante entender eso, porque yo entiendo que yo no soy de este mundo y el reino de nosotros no es de este mundo. Por eso dice, no ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal.
los guardes del mal. Y eso es lo que necesitas para guardarte tú de toda la influencia de noticias, de toda la influencia y no acostumbrarte a este mundo, sino transformarte por medio de la renovación de entendimiento. Necesitas del Señor. No ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Otra vez la palabra de Dios. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. O sea, el proceso es increíble. Yo me santifico. La santificación es importante. Sé santo como vuestro Padre es santo. Sé perfecto como vuestro Padre es perfecto. Es bien importante porque eso también continúa en ti, continúa en los demás. Mientras tú más te acerques a Dios, mientras más te niegas a ti mismo, mientras más eres humilde, mientras más escuchas a Dios, Dios te comienza a limpiar, te protege el pecado, te protege las tentaciones y tú comienzas a santificarte a ti mismo. ¿Y te santificas para qué? Para que los demás sean bendecidos. Es el ejemplo del Señor Jesús, es andar como Él anduvo. Y también dice bien claro, y por ellos yo me santifico a mí mismo. Por eso yo me entrego a ti, Señor. Soy todo para ti, me entrego totalmente a ti. ¿Para qué me entrego totalmente a ti, Señor? ¿Por qué me santifico a mí mismo? Para que ellos también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ustedes le van a hablar a muchas personas como yo le he hablado a muchas personas y alguien me enseñó a mí. Y oramos ya por eso. Yo estoy orando y en este momento por aquel que usted le va a hablar, por aquella persona que usted va a discipular y va a andar con él y le va a mostrar a Dios todos los días, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ahora viene esto ya, porque es importante, porque está en el matrimonio, está en la relación con Dios, está en la iglesia, pero generalmente uno no entiende porque hemos hecho de equipo. La iglesia de tal, la iglesia del otro, la iglesia del otro. Es cada iglesia. Mi iglesia es más grande que la tuya. Mi iglesia es mejor que la tuya. Hemos hecho equipos como equipos de fútbol en lugar de entender que la única manera que el mundo crea que Jesús vino es cuando nosotros somos uno. En esto conocerás que son mis discípulos si tuvieres amor los unos a los otros. Y la Biblia dice que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, ¿es difícil ser uno? Sí, porque a veces yo quiero justificar mi vida de pecado y el Señor no tiene comunión con el pecado. A veces yo quiero justificar mi vida de soberbia. Y el Señor no tiene nada que ver con la soberbia. A veces yo quiero justificar mi amor por el dinero y crear una religión amando al dinero. Y sabes que el principio de todos los males es el amor al dinero. Y tú no puedes servir a dos señores. Entonces es casi imposible ser uno. Pero cuando tú sigues el ejemplo de humildad, cuando eres consciente que tú eres morada de Dios, cuando tú realmente permaneces en Él, cuando tú realmente eres guiado por el Espíritu Santo de verdad en verdad, entonces ahí sí podemos conseguir una unidad. Antes no podemos conseguir unidad. Porque no se trata de justificar tu pecado de lunes a viernes a sábado y crear una religión. Sí, pero Jesucristo me limpia de toda maldad el domingo. No es necesario crear así. No va a haber nunca unidad. Porque la unidad se logra en santidad. La unidad se logra en entender que eres sal y luz del mundo. La unidad se logra en entender que tú llevas la bendición de Dios y que tú estás llevando la presencia de Dios a donde tú vayas. Y a donde tú te presentes, cambiarás el valle de lágrimas en fuente. Y ahí sí oro por ti, porque sé que estás trabajando en ese aspecto. No estás trabajando para seguir manteniendo una religión o seguir manteniendo unos rituales, sino para llevar a Dios a todas partes que te vaya. Y lo primero que debes llevar a Dios, ¿sabes dónde es? Tu hogar. Es lo primero que debes llevar. No a cuatro paredes en una iglesia, sino a tu hogar. Que tu hogar sean los primeros. Tú y tu hogar serán salvos. Y eso es bien importante en tu corazón. Pero para eso tienes que orar con alguien que tú tienes unidad. Si dos o más se pusieran de acuerdo, yo lo haré. Y esa unidad es lo que más falta en las iglesias. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Ahora, la unidad tiene que ser hacia la santidad.
La unidad no tiene que ser hacia la soberbia y hacia el pecado. No sé si me dejo entender, porque muchos te van a proponer unidad, pero van a querer que acepten su humanismo, van a querer que acepten su manera liberal de vivir, y no, realmente es totalmente diferente. Es un gozo en el Señor, es la presencia del Señor, y en eso tú sientes la unidad con otra persona que está buscando al Rey de Reyes, que de madrugada busca al Señor y que sabe que tiene un apego especial con Él. Mi alma está pegada a ti y tu diestra me ha sostenido, Salmo 63:8. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sabes qué? Yo trabajo en la unidad. Yo siempre trato de ser uno con mi esposa, trato de ser uno con mi familia, trato de ser uno con los hermanos que voy creyendo y les voy preguntando. Yo no puedo obligarlos a ser uno como yo, no puedo obligarlos a creer como yo creo. Ellos tienen que llegar a esa convicción. Yo le puedo dar la palabra de Dios, le puedo dar el ejemplo, si es que lo estoy dando, le puedo dar el ejemplo, pero ellos tienen que decidir. Y cuando ellos deciden que es un servicio, que no es el aparecer uno, no es el gloriarse uno, sino simplemente es un servicio, entonces seremos uno. Y si dos somos uno, ay madre mía, no tiene idea todo lo que usted puede hacer. Todo lo que atares en la tierra será desatado y todo lo que desatares en la tierra será desatado. Pero tú crees que puede ser uno, unos con mitad de amor al dinero, unos con mitad de justificar sus caídas constantes y porque se divierten en las caídas constantes, ¿no? O sea, uno con tal de justificar no, que no puede ser perfecto, uno puede ser y nunca busca la perfección, no, que tú no puedes ser santo, no puedes ser santo y nunca busca la santidad. Entonces no puede haber unidad. Porque unidos busquemos al Señor, unidos busquemos la perfección, unidos busquemos agradar a Dios, unidos busquemos cambiar al mundo y el mundo cambiará. ¿Se necesitan muchos? No. Como la semilla de la mostaza. La semilla de la mostaza comienza uno por uno, y comienza a enseñarle todos para que seamos uno. Y cuando seamos uno, cuando creamos en esa unidad, ¿sabes qué? El mundo va a estar seguro y va a creer, va a estar seguro y va a creer realmente que el Señor vino a este mundo para salvarnos y pagarnos todo. La Biblia dice bien claro: oh Padre, así como tú y yo somos uno, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hace un tiempo comencé a enseñar esto bien fuerte. Y les comencé a decirle, lean, porque siempre aconsejo esto, lean Juan del capítulo 13 al 17. Y cuando Jesús habla de él, ponga su nombre. Y ahí recién va a entender la importancia de su fe. Ahí va a entender lo que la fe demanda de usted y lo que el Padre demanda de usted. Pero otra cosa, no es esfuerzo suyo. El que empezó la obra la terminará. Lo único que necesita el Señor de ti es Romanos 12:1. Que entregues tu cuerpo en sacrificio vivo y agradable a Dios. Pedirle al Señor que quieres cada día ser como Él. Hay una canción que le he cantado varias veces y le he cantado ya antes acá. Y esa canción es para mí una canción muy hermosa, donde dice: Señor, así como te veo de gloria en gloria, yo realmente quiero ser cada día más como tú. Voy a poner el micrófono acá y le voy a pedir a mi esposa si puede venir a cantar. Y voy a ponerla por ahí a mi esposa. Hola, buenos días. Salúdalos mientras me pongo la... ¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Este hermoso día, ¿verdad? Mucha lluvia, nada más. ¿Qué está pasando el huracán Gama? Gracias a Dios, porque no para de llover. Esta canción usted la sabe y la puede cantar con nosotros. Para mí muy importante. Y ya la cantamos hace poco,
no hace mucho la cantamos, pero para nosotros es importante y la queríamos cerrar el mensaje con esta. Y gracias, Marisol. ¿Y me puedes ayudar con esto? Gracias. Y Dios quiera que hayamos podido entender claramente, y sé que hay muchos que van a conocer por usted. Puede hacerlo de varias maneras: compartiendo el mensaje, hablando de usted y enseñándolo, pidiendo las notas a drcambio@gmail.com y compartirlos con otros, los pasos, y decirle a otros: mira, si es posible andar como Jesús anduvo. Acá tienes un ejemplo. Y eso es bien importante entenderlo. Dios quiera que usted lo pueda entender. ¿Sabe? Necesitamos una persona en su hogar. Necesitamos una persona en su barrio. Necesitamos una persona, y estoy hablando del reino de Dios. Y usted es la persona.
No es alguien especial, no es un autollamado profeta ni autollamado apóstol. No, es usted. Usted es el que lleva el evangelio a todas partes. Usted puede empezar una iglesia en su casa. Usted puede empezar una iglesia donde Dios le ponga el deseo de empezar. Puede ser en la sierra, puede ser en la montaña, puede ser en la selva. Dios va a hacer con usted algo especial. Póngase a disposición de Dios y Dios lo hará. Y verá cuando ponga las manos sobre los enfermos. Los enfermos se les irá el dolor. Los enfermos recuperarán la esperanza. Y Dios quiera que lo pueda entender y verá que el reino de Dios está en medio de nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias por tu inmenso amor y tu gran misericordia, Padre. Te doy gracias por cada persona que haya escuchado y por cada persona que lleve este mensaje a otros, Señor. Te doy gracias, oh Señor Jesús, porque tú sabías que la razón de tu muerte, Señor, era que nosotros pudiéramos andar como tú anduviste, Señor. Y por eso ahora nos entregamos totalmente, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú puedas traer todo eso en nosotros. Nos entregamos en sacrificio vivo y agradable a ti para que tú trabajes en nosotros. Todo esto te lo suplico en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.